Entonces, estamos con las integrales triples, ¿sí? Y vimos cómo hacer cambio de variable la vez pasada. Hicimos uno particular, ¿sí? Que era para hacer el cambio de variable a coordenadas cilíndricas, que vimos que servía cuando el sólido donde estamos integrando tiene simetría cilíndrica, justamente, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver otro sistema de coordenadas, ¿sí? El sistema de coordenadas esféricas, que es cuando hay una determinada simetría esférica. Y con esto estamos. Y con esto estamos. Acá va a entrar el examen. Entonces veamos un poquito a ver cómo es esto de coordenadas esféricas. Acuérdense, el sistema de coordenadas, entonces la idea es ubicar puntos en el espacio, en este caso, ¿sí? Estamos trabajando en el espacio, así que es ubicar un punto con tres parámetros. Cartesiano eran x y z, las coordenadas en los ejes cartesianos, y la idea es usar otros tres parámetros. En este caso, las coordenadas esféricas, usamos ρ, θ y φ, vamos a ver qué es cada uno de estos. Entonces, ¿cómo podemos ubicar el punto en el espacio en coordenadas esféricas? Bueno, la idea es tomar el plano, el semiplano que forma el punto, que estamos con el eje Z, ¿sí? Entonces, con el eje Z y el punto, formamos este semiplano. Entonces, ¿cómo podemos describir ese semiplano? Bueno, con un ángulo a partir del eje X, ¿no es cierto? Así, con θ, entonces vamos a llamar al ángulo que forma el plano con el eje X, ¿sí? Entonces, acuérdense, no es un plano, es un semiplano, ¿no? Empieza en el eje Z y va hacia afuera, hacia infinito, en radial. Como en polares, ¿no? Es el mismo θ de polares, si quieren. Entonces este θ va a ir de 0 a 2pi, ¿sí? Va a barrer toda la vuelta. Entonces fíjense que al hacer eso barremos todo el espacio, sin ambigüedad. Cada θ entre 0 y 2pi nos da un semiplano, perdón, y con eso barremos entonces todo el espacio. Entonces ya está, ahí ya sabemos que el punto está sobre ese plano, ¿sí? Con θ elegimos el plano. Ahora tenemos que ubicarnos sobre ese plano, ¿sí? El otro día en coordenadas cilíndricas, la forma de ubicarnos era medir la distancia al eje Z y la altura, ¿no es cierto? El Z y el R, justamente. Ahora vamos a ubicarnos de otra manera acá. Lo que vamos a hacer para ubicarnos es tomar el ángulo que forma la recta que empieza en el origen y llega al punto, ¿sí? O sea, tenemos la recta que va desde el punto al origen. Eso forma entonces un ángulo con el eje Z que vamos a llamar φ. Entonces, φ es el ángulo que se mide desde el eje Z hacia abajo, ¿sí? Desde el eje Z hacia abajo. Y fíjense que ese φ va desde 0 y baja hasta llegar a pi. Ahí barremos todo el semiplano, justamente puede ser un semiplano. Entonces, ojo que el φ va de 0 hasta pi. ¿Y qué más nos falta? Bueno, entonces ahí tenemos esta semirrecta. Ahora nos falta ubicarnos dónde estamos sobre esa semirrecta. O sea, la distancia al origen, ¿sí? Esa es la distancia al origen, la vamos a llamar ρ. Y con eso está totalmente definido ese punto en el espacio, ¿sí? Entonces vamos a tener dos ángulos y una distancia ahora. El θ, el φ y el ρ. Entonces dijimos que el ρ es una distancia al origen, así que va a ser mayor o igual a 0. El θ va de 0 a 2pi. Barremos todo el espacio con ese semiplano. Y el φ va de 0 a pi, ¿sí? Y el φ se mide desde arriba. Entonces este sistema es el que se llama de coordenadas esféricas. Por ahí van a ver alguna otra definición, ¿sí? Donde el ángulo φ
se mide desde el plano X, se mide de esta manera, entre menos pi y pi, ¿sí? Yo digo porque por ahí agarran algún otro libro. Si son los de cálculo, van a estar definidos de esta manera, seguramente. Pero en alguna otra aplicación se usa otro ángulo. Se usa el ángulo medido desde el piso, digamos, bueno, porque se usa mucho en sistemas de radar, por ejemplo, o en aviación. Ahí, dependiendo del libro que agarren, puede haber alguna diferencia, eso voy, ¿sí? Nosotros vamos a usar esta convención, pero sepan que no es la única. Porque esto es totalmente arbitrario, así que uno lo podría elegir como quiera. Bueno, entonces, esas son las coordenadas. Vamos a ver cómo se relacionan con X y Z, ¿sí? Para poder hacer el pasaje de uno al otro, igual que hicimos en cilíndrica. Entonces, para eso, miremos la proyección del punto sobre el plano XY. Si Z es negativo, ¿dónde se mide phi? Phi se mide, sí, no importa si está positivo o negativo, justamente, ¿no? Este semiplano, justamente lo que les estaba diciendo es que sigue para abajo, ¿no? Entonces, si el punto está por acá abajo, por ejemplo, ahora vamos a hacer algún ejemplo, pero si el punto está por acá abajo, ¿la recta cuál es? La recta es la que une el origen con este punto. Entonces, ¿el phi cuál es? El phi siempre se mide desde el eje Z hacia abajo, ¿sí? Del eje positivo Z hacia abajo, o sea que este sería el phi. Sería en este caso mayor a pi sobre 2, mayor a 90 grados. Por eso el phi, fíjense que va de 0 a pi, ¿sí? Va desde 0 que apunta hacia arriba, todo hasta abajo, que es hasta pi. ¿Sí? No, está bien la pregunta porque siempre es un error, ¿sí? O que no, es lo que no termina de entender cómo se mide el phi. El phi siempre se mide desde el eje Z positivo hacia abajo, ¿sí? Y puede entonces de 0 hasta pi. Más de pi no, porque ahí ya sería el otro semiplano, ¿sí? Correspondería a otro tita, y pasaríamos para el otro lado. Bien. Bueno, entonces, estábamos diciendo para hacer la relación entre el X y Z y el rho tita y phi. Entonces, para eso proyectamos el punto sobre el plano XY. ¿Sí? Entonces, fíjense, a ver, voy a usar que la estropeé mucho la filmina anterior. Proyectamos sobre el plano XY. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta distancia, ¿sí? Es el origen al punto P', ¿sí? Esa distancia, ¿quién es? Bueno, es equivalente a si miramos este triangulito que está acá, si miramos este triángulo que está acá, ese ángulo phi, o sea que este ángulo sería phi, esta distancia que está acá no es otra cosa que rho por el seno del ángulo phi, ¿no? La hipotenusa por el seno del ángulo, ¿sí? Porque es el cateto opuesto. Entonces esta que está acá abajo, ¿sí? Rho seno de phi es esa distancia. ¿Quién es esa distancia? Es esta que está acá arriba también, ¿no? Esta que está acá arriba. Por eso es el seno de phi. Bien, entonces este es OP'. ¿Y X quién va a ser? Bueno, ahora miramos este otro triangulito que está acá, ¿sí? Entonces la hipotenusa es el OP', ¿no? Es el rho seno de phi, y X es la distancia que está acá, el cateto adyacente, o sea que va a ser el OP' por el coseno de tita. ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿Entendió? Entonces salió esto y esto. Y el I es el seno, ¿sí? Y el I va a ser el OP' por el seno de tita. Entonces ya con esto podemos escribir. ¿Quién va a ser X? Bueno, X es OP', que da rho seno de phi por el coseno de tita. ¿Y quién va a ser? Rho seno de phi por el seno de tita. ¿Y Z quién es? Z es esta distancia que está acá. Z es esta distancia. Este otro triangulito que está acá arriba y va a ser rho por el coseno de phi, ¿no? Así que Z es rho por el coseno de phi. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Y bueno, acá tenemos entonces la transformación, ¿sí? Para pasar de rho, phi y tita a x, y z. Esta es la que queremos para hacer el cambio de variables, ¿sí? En la integral.
Ahora ya es un poquito más complicado, ¿sí? Pero se entendió entonces dónde sale cada cosa, por si el día del examen no se lo acuerdan, hacer este grafiquito y simple trigonometría, no hay nada raro. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para ir al revés? Bueno, fíjense que Rho, a ver, ¿quién es Rho? Bueno, fíjense, podemos usar también Pitágoras, ¿no? Ahora vamos al revés, sabemos X y Z, y entonces, ¿esto quién es? Bueno, esta distancia, ¿sí? Esta distancia que está acá, ¿quién es? Bueno, es X al cuadrado más Y al cuadrado de la raíz cuadrada, ¿no? Esta distancia que está acá. O sea que este al cuadrado más este al cuadrado, sí que este es Z, nos va a dar Rho al cuadrado, si ahora vemos este otro triangulito, ¿sí? O sea que Rho al cuadrado es Z al cuadrado más, vamos a escribirlo así, raíz de X cuadrado más Y cuadrado todo al cuadrado, ¿no? O sea que Rho cuadrado es X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Que era obvio, ¿no? La distancia del origen. Pero acá está otra igualdad interesante para saber después cuando hagamos los ejercicios, ¿no? Que X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado es Rho cuadrado, directamente. O sea que de ahí Rho es raíz de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, como Rho es positivo, es directamente. O sea que a partir de X y Z podemos calcular la distancia del origen. Después, ¿qué más necesitamos? Necesitamos los ángulos, ¿sí? El phi y el tita. Bueno, fíjense, el tita era el mismo que el de polares. Es ver esto que está acá, ¿no? Entonces, si esto es phi, esto es X, la tangente de tita es Y sobre X. Y para phi, ¿qué vamos a usar? Y para phi vamos a usar también este otro triangulito. Sabemos que este es Z, y nos faltaría este. Bueno, pero este lo acabamos de escribir acá, ¿no? Este era la raíz de X cuadrado más Y al cuadrado. O sea que la tangente de phi sería la raíz de X cuadrado más Y cuadrado dividido Z. Y la tangente de phi entonces es raíz de X cuadrado más Y cuadrado sobre Z. Entonces así podemos transformar todos para el otro. Ojo, sí, acá hay que tener en cuenta cuando hagan esto que acá está el tema de la ambigüedad, ¿sí? Cuando usan la función arcotangente. Acá también va a estar la ambigüedad porque ahora el phi va de 0 a pi, la arcotangente nos devuelve de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, la calculadora. Entonces, bueno, hay que acomodarlo, ojo con esas cosas, ¿sí? Lo importante acá, que es lo que van a practicar cuando hagan los ejercicios, ¿sí? No olvidarse que el phi, lo repito porque es un error común, el phi se mide desde arriba hacia abajo, ¿sí? Para cualquier ángulo, ¿no? Para cualquier ángulo, no importa cualquier ángulo, es de arriba hacia abajo. Cuánto nos alejamos del eje Z, los positivos. Bueno, a ver cómo usamos esto entonces. Por ejemplo, si tenemos esta ecuación, que representa una superficie en el espacio, ¿qué superficie es? Una esfera. Una esfera, ¿sí? Es una esfera de radio 4 centrada en el origen. Bueno, vamos a ver si tiene razón el nombre que le pusimos a estas coordenadas, a ver cómo queda en coordenadas esféricas. Entonces, vamos a hacerlo como a lo bestia, ¿sí? Vamos a hacerlo a lo bestia. En realidad ya sabemos que cuadrado más y cuadrado más cuadrado igual a Rho cuadrado. Vamos a mostrarlo, ¿sí? Usando la misma idea que usamos en cilíndricas y en polares. ¿Cómo hacemos para hallar la ecuación esféricas de esta ecuación en coordenadas cartesianas? Bueno, reemplazamos X y Z por la definición de la transformación, ¿sí? O sea, vamos a reemplazar a X y Z por todo esto, ¿sí? Donde dice X ponemos Rho seno de phi coseno de tita, y Rho seno de phi seno de tita, y Z Rho coseno de tita. Entonces, esta era la esfera. Nos queda donde dice X Rho seno de phi coseno de tita, ¿sí? Donde dice Y Rho seno de phi seno de tita, y Z Rho coseno de phi. Bien, entonces, fíjense, de estos dos podemos sacar factor común Rho cuadrado seno cuadrado de phi, ¿no es cierto? Y nos va a quedar coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita. Bueno, pero esto es 1,
¿sí? O sea que ahora nos queda ρ cuadrado, seno cuadrado de phi, ρ cuadrado coseno de phi, podemos sacar factor común ρ cuadrado. Y nos queda seno cuadrado de phi, coseno cuadrado de phi. Que esto vale 1. Así que nos quedó que ρ cuadrado es 16, o lo que es lo mismo, ρ es igual a 4. ¿Sí? ρ tiene que ser positivo. Entonces, está bien. Las esferas en coordenadas esféricas tienen una descripción fácil. El radio es igual a 4. ¿Sí? ρ, la distancia al origen, es igual a 4. Que era obvio, ¿no? Es la definición de una esfera, todos los puntos equidistantes al origen. ρ tiene que ser una constante. En este caso, ρ es igual a 4. Bien, así que las esferas sirven para coordenadas esféricas, ¿sí? Y no sé si llegaron a hacer los ejercicios, ¿sí? En coordenadas cilíndricas, las esferas, bueno, y venían bien, pero aparecía esa raíz, ¿no? Para ver el techo y el piso, ¿sí? Los que hicieron los ejercicios de hallar el volumen de la esfera, por ejemplo, bueno, aparecía la raíz de 16 menos r cuadrado, por ejemplo, así, que uno trata de evitar, ¿no? A ver esto. ¿Qué es esto? ¿Qué superficie es esta? ¿Quién se anima? ¿Y alguno despierto? Un cono, bien, bueno. Un cono, ¿sí? Ese es un cono, también de eje Z. Y como está escrito son las dos ramas, ¿sí? Es este cono que está acá. Bueno, entonces ¿cómo lo describimos? ¿Cuál será la ecuación de este cono? Bien, vamos a reemplazar entonces. Fíjense que x cuadrado más y al cuadrado, bueno, este lo acabamos de hacer, ¿no? X cuadrado y y cuadrado tienen de factor común ese un cuadrado. Es lo que hicimos acá, no lo voy a volver a repetir, es esta cuenta que está acá. Fíjense que todo eso sacaban factor común, coseno cuadrado de tita, seno cuadrado de tita, o sea que quedaba ρ cuadrado, seno cuadrado de tita, ¿sí? Eso es x cuadrado más y cuadrado, o sea que es ρ cuadrado, seno cuadrado de phi, z es ρ coseno de phi, entonces fíjense acá podemos calcular el ρ y nos queda que la tangente al cuadrado de phi es igual a 1, o lo que es lo mismo, el módulo de la tangente de phi es igual a 1. O sea que la tangente de phi puede ser 1 o menos 1. ¿Sí? Si es 1, el phi es pi sobre 4. Y si es menos 1, el phi, si lo hacen con la calculadora, van a ver que les va a dar menos pi sobre 4. ¿Sí? Pero menos pi sobre 4, el que necesitamos es entre 0 y pi, así que va a ser 3/4 de pi. ¿Sí? Entonces fíjense que, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué nos dio dos números? ¿Sí? ¿Por qué nos dio dos números? Un phi es este que está acá, ¿sí? Esta es la superficie, el pi sobre 4. ¿Sí? Entonces fíjense, el phi se mide desde arriba hacia abajo, ¿sí? El primero es a 45 grados, pi sobre 4, y es para todas las direcciones, ¿no? Fíjense que la ecuación es que es phi. ¿Qué quiere decir cuando la ecuación solo tiene phi? Que entonces esto vale para todo ρ y todo tita. Entonces, claro, con el tita damos la vuelta. ¿Sí? Con el tita damos la vuelta para hacer este cono. Y el ρ quiere decir que va de 0 hasta infinito. Es todo. Acá lo partimos, lo dibujamos nada más que hasta acá, pero esto sigue infinito, este cono. ¿Sí? Pero entonces eso es solamente la rama positiva del cono. ¿De dónde sale la otra? Justamente del otro phi. ¿Sí? El otro phi, hacemos así, este es el que vale 3/4 de pi. ¿Sí? Siempre se mide desde arriba. Entonces ahora va hasta abajo, ¿sí? Y después con el tita, que va a ser 2pi, genera todo ese cono. Entonces de vuelta, los conos, fíjense, la ecuación de un cono es phi igual a una constante. Entonces los conos también están buenos para describirlos en coordenadas esféricas. ¿Sí? En cilíndricas, bueno, era el z igual al r, ¿se acuerdan? Esto define ¿qué hizo? A ver, el phi, claro, si el phi es, o sea, si el phi es entre 0 y pi sobre 2, corresponderá ahí positivos.
Y si el phi depende, el phi va entre pi sobre 2 y pi, va a corresponder a, perdón, ahí no, a z, ¿no? A ver, que por ahí entendí mal. ¿Te estás refiriendo a z? ¿A z positivos en vez de i? ¿Te confundiste, Eduardo? ¿O? ¿Por qué para i negativos? El i no tiene nada. El x sí es tita, ¿sí? Así que lo de que el i positivo o negativo no. Aparte que el tita da toda la vuelta, ¿sí? A ver, ojo con eso, ¿sí? A ver, ahora creo que entiendo, porque lo estoy viendo de otro lado. Pero el phi se mide de arriba hacia abajo en cualquier dirección de, ¿no? A ver si me sale la 3D. El phi se mide en cualquier dirección, no es en los i positivos. Sí, creo que venía por ahí la pregunta. El phi es de arriba para todos lados al mismo tiempo, todos los citas. Está perfecta la pregunta porque es justamente otro error común, sí, que se piensa que el phi positivo para un lado y el phi negativo para el otro. No, no, el phi es de arriba hacia abajo en todas las direcciones, justamente. La dirección, ¿quién nos la da? Nos la da tita, ¿sí? Una vez que tenemos el plano, entonces si tenemos este plano que está acá atrás, ¿sí? Que nos lo dio todo este tita, phi se mide hacia abajo en esa dirección, ¿sí? Este va a ser el phi. Entonces no es que hay el phi para un lado y para el otro. Por eso el phi se mide de 0 a pi, ¿sí? 0 es arriba y hacia abajo va creciendo, ¿sí? Vino bien la pregunta porque esta es una confusión común. Bien, entonces por eso nos queda formado todo el cono, ¿sí? Porque damos con el tita, damos toda la vuelta. Perfecto, perfecto. Bien, entonces los conos, ¿sí? Hay que separarlos en ramas, ¿sí? Están separadas las ramas, cada rama es un phi distinto. Veamos uno un poquito más raro, ¿sí? Un plano, z igual a 4, ¿sí? Es un plano paralelo al plano xy, que es este plano que está acá. Bueno, ¿cuál será la ecuación? A ver, bueno, es reemplazar, ¿sí? Acuérdense de esto, siempre es reemplazar. Z, ¿quién es? Rho coseno de phi, igual a 4. Bueno, entonces esta es la ecuación, ¿sí? En general vamos a necesitar el rho, ahora cuando hagan los ejercicios van a ver, o sea que rho es 4 sobre coseno de phi. Este es muy parecido, ¿sí? A los planos en polares, ¿sí? ¿Se acuerdan? Perdón, los planos, a las rectas en coordenadas polares cuando trabajamos en el plano, en este caso, que era una constante dividido el seno de tita en este caso. Estaba en I. Así que en este caso es rho va a ser 4 sobre el coseno de phi. Bien, que de vuelta, ¿no? Si quieren podemos hacer como un análisis del coseno de phi varía entre 0 y pi. En este caso, claro, el coseno, como era una cosa así, ¿no es cierto? Entonces el coseno entre 0 y pi, de pi sobre 2 a pi, es negativo, entonces ahí no tiene sentido, como el rho tiene que ser positivo, ahí no tiene sentido, o sea que en realidad es de 0 a pi sobre 2, y por eso el plano está por arriba. Si el plano está por arriba, ¿sí? Los phi serían bueno, si quieren lo hacemos para el otro lado, para que no piensen que es siempre para el mismo lado, ¿no? Los phi van creciendo, ¿sí? Desde 0 hasta pi sobre 2, ¿no? En el límite allá del pi sobre 2, que el rho valdría infinito. Y en 0 vale 4, ¿sí? O sea, el coseno de 0 que es 1. Lo mismo que la misma idea que vimos en polares. Bien, pero bueno, estos aparecen y para que vean que en plano no es rho igual a 4, ¿sí? Rho igual a 4 es una esfera. Si es un plano, tiene que depender de phi, no le queda otro al rho, ¿sí? Porque va creciendo a la distancia de origen. Bueno, entonces, ¿para qué usamos esto? Para describir sólidos, ¿sí? Entonces ya vimos algunas superficies, a ver cómo describimos un sólido, ¿sí? Que va a estar cerrado por muchas de estas superficies. Entonces este va a ser un sólido interior a esta superficie, que era una esfera, así es la que vimos antes, y exterior a esto, que ¿qué es esto? Esto es otro cono, ¿sí? Esto es un cono que tiene otro ángulo. Con este 3 que está acá va a tener otro ángulo, ahora vamos a ver qué ángulo tiene. Entonces, a ver, empecemos a graficar para ver quién es el sólido. Fijamos el cono, que acá, perdón, me olvidé, pero me di cuenta ayer, pero no lo podía cambiar porque ya tengo el gráfico hecho. Me olvidé el 3, ¿sí?
O sea, que acá despejamos z, es la raíz de x cuadrado más y cuadrado dividido raíz de 3. Esta es la rama positiva del cono. Esta sería la rama negativa, también dividido raíz de 3. ¿Sí? Así que estos son los dos conos. Y después tenemos la esfera. ¿Sí? Tenemos la esfera de radio 4, centrada en el origen. Y lo que nos quedó encerrado por todo esto, ¿sí? Interior a este y exterior al cono. ¿Sí? Interior a la esfera, exterior al cono sería esto que está acá. Profe, Bien, ¿sí? una consulta. ¿Dónde hace todos esos gráficos? En un programa, en un Ah. programa del MATLAB. Yo les dejé ahí varias. Ah, ok. Pero Sí, es más- porque GeoGebra es medio feo para trabajar. Pero, sí, bueno, hay que saber usarlo. El GeoGebra cuesta un poquito más, pero se pueden hacer. Pero por eso es para que investiguen ustedes, digamos. El MATLAB todavía les queda grande, digamos. Hay que saber un poco más de programación, quizás para poder usarlo bien. Pero pueden usar el matemática, también hace dibujos lindos. Pero bueno, todos hay que aprender a usarlo. Yo les puse ahí algunos links, algunos libros para que vayan viendo, ¿sí? Este momento de las carreras está bueno para ir investigando, aprendiendo cosas. Aprovechen que ahora tienen tiempo, aunque piensen que no. Tienen tiempo, este es el momento de la vida para aprender cosas raras, cosas extras, si quieren. Bueno, entonces, este es nuestro sólido. Hay que describirlo, ¿sí? O sea que tenemos que decir rho, tita y phi entre qué y qué van, ¿sí? Entonces, para eso hacemos el mismo procedimiento que hicimos en polares y que hicimos en cilíndricas, que lo primero que hicimos fue pasar estas superficies que tenemos a las coordenadas nuevas, ¿sí? En este caso a esféricas. Entonces pasemos la esfera a coordenadas esféricas. Este ya lo hicimos antes, la esfera era rho igual a 4. ¿Sí? Esta entonces es la ecuación de esta superficie esférica. Y ahora el cono. Bueno, el cono, ¿cómo podemos hacer? Igual que recién, ¿sí? X cuadrado más y cuadrado lo reemplazamos por rho cuadrado seno cuadrado de phi, el z cuadrado, si quieren, rho cuadrado coseno cuadrado de phi. Nos queda que entonces la ecuación es tangente cuadrado de phi igual a 3. Este también, para resolver los conos, a veces viene bien conocer esta. Ahora voy a ir para atrás, aguanten un cachito, que es el principio, ¿sí? A veces los conos sirve esta, para no andar reemplazando todo el examen, ¿sí? Para acordarse de esta, que fíjense justamente, si le vamos al cuadrado de los dos lados, queda tangente cuadrado de phi es x cuadrado más y cuadrado y 2z cuadrado, que es justamente lo que aparece en un cono, ¿no? Si pasamos acá esto, el z cuadrado dividiendo, justamente nos queda tangente cuadrado de phi. Bueno, aquí hay varios caminos para llegar a lo mismo, ¿no? Ninguno es mejor que otro. Entonces la tangente al cuadrado de phi es igual a 3, o sea que la tangente de phi es igual a raíz de 3, y eso nos da que el phi puede ser pi sobre 3 o menos pi sobre 3, que es 2/3 de pi en realidad, ¿sí? Acuérdense de la ambigüedad. Nosotros necesitamos el phi entre 0 y pi. ¿Qué? Bueno, entonces a ver, y acá viene, sí, a ver si el grafiquito, bueno, depende de cómo lo hayan graficado, ¿no? A ver, pensemos un poquito si está bien este ángulo, ¿sí? Pi sobre 3, ¿quién es? Bueno, pi sobre 3 es 60. Y acuérdense que se mide desde arriba, Se mide desde arriba hacia abajo, no se mide desde el plano XY para arriba. Se mide desde el eje Z positivo hacia abajo. Estos son 60 grados, o pi sobre 3, o sea que es bastante ancho. Y a ver si tiene sentido con este cono o si le pifiamos, ¿no? Fíjense, a ver cómo esto lo podemos reescribir así, mirá. Z cuadrado igual a X cuadrado más C al cuadrado dividido 3. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que a medida que... Siempre por ahí es bueno compararlo con el cono 45. El cono 45 sería cuando, que hicimos recién, ¿no? Que es cuando Z cuadrado igual a X cuadrado más C cuadrado. O sea que el número que acompaña es 1, digamos, ¿no? Ahora es dividido 3. O sea que para el mismo punto que teníamos antes, de X e Y, ahora la altura es la de antes dividido 3, ¿sí? O sea que está más abajo, ¿sí? Entonces si tenemos un punto por acá, ¿sí? Antes teníamos el cono a 45, ¿sí? Estos son como ayuditas que les voy dando para que vayan empezando. Antes teníamos el cono a 45,
Este nuevo cono ahora, sí que está, ahora como está dividido 3, tiene que estar más abajo. ¿Sí? Entonces está bien, claro, está más abajo. Está más abajo. Entonces está bien que sea 60. No podría ser 30, pues si fuera 30 estaría más arriba. Sería más finito. Este es un cono más más achatado, está más abajo. Entonces, bueno, son cosas que hay que tener en cuenta para cuando hacemos el gráfico y que decidir si está bien la cuenta que nos dio. Por ahí acá despejaron mal este 3, lo pasaron dividiendo, les quedó 1 sobre raíz de 3, entonces el pi les va a dar pi sobre 6 en vez de pi sobre 3, y resulta que está mal porque es un cono más finito. Entonces está bueno verificar estas cosas, ¿sí? Entonces el pi sobre 3 es la rama de arriba, ¿sí? Y esa solución de 2/3 que de pi era esta, bueno, me quedó mal, ahí sería esta otra rama, ¿sí? Este sería entonces el 2/3 de pi, 120 grados. Perdón, sí, 120 grados. Que es 2/3 de pi. Entonces, con esto ya estamos listos para describir el gráfico, nuestro sólido, ¿sí? Entonces, fíjense, ahora hay que barrer con todas estas cosas. El sólido, ¿dónde está? Bueno, empecemos con el phi. No es el más fácil, pero empecemos con el phi. El phi, entonces, ver de 0 a pi. Bueno, empezamos acá, por acá no tenemos sólido, ¿sí? Acá no tenemos nada, está el agujero ese, ¿no? Empieza justo la punta del cono está en 0, así que ahí no tenemos nada. Ahí no tenemos nada, venimos, no tenemos nada, hasta que llegamos al cono, ¿sí? A partir de ahí, hasta el otro cono, acá es donde está, ¿sí? Acá es donde está nuestro sólido, ¿sí? Todo esto, ahí está nuestro sólido. Ahí está nuestro sólido. Entonces, el phi, ¿dónde va a vivir? ¿Sí? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde está nuestro sólido con respecto a phi? Entre un cono y el otro cono, ¿sí? Entonces va de un cono al otro cono. O sea que va desde esta ecuación a esta ecuación, justamente. Va desde pi sobre 3 a 2/3 pi. Entonces de ahí salen los límites para phi, ¿sí? Acuérdense, entonces siempre z positivos y bajamos. Empezamos a barrer, siempre con barridos estas cosas, ¿sí? Entonces barremos. ¿Dónde está nuestro sólido? En este caso, desde pi sobre 3 a 2/3 pi. ¿Qué más? Bueno, una vez que estamos en ese phi, el ρ, ¿entre qué va a ir? Bueno, acuérdense, el ρ siempre se mide de forma radial desde el origen hacia afuera, ¿sí? Para cualquier lado, no importa, para cualquier lado. Para cualquier lado. Entonces, siempre vamos desde 0 hasta la esfera, ¿sí? Siempre vamos de 0 hasta la esfera. Acá no había nada, ¿sí? Acá no había nada. Acá no está el sólido. Entonces, ¿dónde está nuestro sólido? ¿De dónde vamos? Siempre de 0 a la esfera. O sea que vamos desde 0 hasta la ecuación de la esfera, que era esta, ρ igual a 4. ¿Sí? De ahí sale esto, este ρ igual a 4. Fíjense que nunca vamos hasta el cono. ¿Por qué nunca vamos hasta el cono? Porque la ecuación del cono es phi igual a una constante, no tiene ρ. Entonces el ρ no puede ir hasta el cono, ¿sí? Para el cono justamente es como ortogonal. Es una pared para el ρ, el cono. ¿Y qué nos queda? ¿Y el tita? ¿Y el tita entre qué va a ir? Bueno, el tita no tiene ninguna restricción, ¿sí? Ya usamos todas nuestras superficies aparte, así que el tita va de 0 a 2pi, da toda la vuelta. No hay ninguna restricción. Así que el tita va a ir de 0 a 2pi. Entonces este es como uno de los más fáciles, donde todos los parámetros quedaron entre constantes. Entonces está este sólido, que por ahí hacerlo en cartesiana es una porquería con todas estas, ¿sí? Hay que dividirlo en varias regiones. Los límites son una porquería, son la esfera, estos conos tienen todas ecuaciones feas. Y fíjense que si lo describimos en coordenadas esféricas, es una pavada, son todas constantes. Entonces, bueno, este no hacemos nada, es solo de la descripción. Después tienen que hacer una integral, lo vemos. Lo van a hacer ustedes en los ejercicios, ¿sí? Pero fíjense qué fácil entonces que es describir este sólido raro, que en coordenadas cartesianas sería muy complicado, en coordenadas esféricas es una pavada. ¿Por qué? Bueno, porque este sólido tiene simetría esférica, ¿sí? Estamos usando, fíjense que las superficies que son conos y esferas, que ya vimos que eran fáciles de describir justamente con las esferas. Entonces ahí está lo poderoso de esto. Bueno, entonces, profe, sí, decime. El segundo phi se sacaría haciendo pi menos el phi. Vamos, ese 2/3 de pi
¿Este dónde sale? Esto ya lo habíamos hablado cuando vimos polares, la misma idea de polares, ¿no? Es la ambigüedad de la función arcotangente que les da la calculadora en realidad, ¿no? Entonces, vos con la calculadora vas a calcular el arco tangente de raíz de 3. La calculadora te devuelve pi sobre 3, ¿sí? Ese está bien. Y después, ojo acá, ¿sí? No es restando, no es siendo pi sobre 3, porque no sale de este. Este es 1. Y este otro es otro que no tiene nada que ver con este. ¿De dónde sale ese? De hacer que la tangente de phi sea igual a menos la raíz de 3, ¿sí? Es por esto, ¿no? Acá es lo que vimos recién del módulo. Como está al cuadrado, esto quiere decir que la tangente de phi es más o menos la raíz de 3. O más 3 o menos 3. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Entonces, cuando hagas la arcotangente de menos la raíz de 3, la calculadora te va a decir es menos pi sobre 3. ¿Sí? Entonces el arcotangente de menos la raíz de 3, la calculadora te va a dar menos pi sobre 3. ¿Sí? Esto, déjame hacer acá el grafiquito, entonces lo que te está devolviendo la calculadora es este ángulo. ¿Sí? Acuérdate, la calculadora te devuelve entre pi sobre 2 y menos pi sobre 2. ¿Sí? Pi sobre 2 y menos pi sobre 2. ¿Por qué? Porque es como está definida la función arcotangente. La función arcotangente tiene una definición. ¿Sí? Pero vos no querés esto, vos querés acá, que viva acá. Entonces por eso es la extensión, es la misma pendiente, es la misma tangente, ¿sí? Pero necesitas este ángulo. Entonces, ¿cómo haces ese ángulo? Es sumarle pi, ¿sí? Porque es sumarle 180, ¿no? Es sumarle pi. Entonces por eso te queda menos pi sobre 3 más pi. ¿Sí? Este ángulo entonces es menos pi sobre 3 más pi. Viene de ahí. Está sumando 180. ¿Sí? Bueno, gracias. Perfecto, dale. Bien. Entonces, ¿cómo usamos esto ahora para los cálculos de las integrales? ¿Sí? Bueno, para calcular las integrales ya tenemos la transformación. Lo que necesitamos va a ser el jacobiano. ¿Sí? La transformación entonces es esta que está acá. Y el jacobiano es el que vimos la vez pasada. ¿Sí? Aparecían las 9 derivadas, todas las posibles, de 3 por 3. Y bueno, vamos a hacerlo, ¿sí? Hagámoslo, esto hay que hacerlo alguna vez, hay que hacerlo. Después vamos a ver el resultado, pero síganme, ¿sí? Síganme. No se pierdan. Aparte, por ahí le pifié en algún lado. Siempre puede haber un error cuando copio y pego. Entonces, vamos a calcular todas estas derivadas. La derivada de x con respecto a ρ. Bueno, este es fácil. Con la derivada de todo esto con respecto a ρ, nos queda seno de phi, coseno de tita. La derivada de y con respecto a ρ, y estamos haciendo la primera fila. La derivada de y con respecto a ρ es seno de tita, seno de phi, seno de tita. Y la derivada de z con respecto a ρ es el coseno de phi. Bien. Ahora vamos a derivar con respecto a tita todas, ¿sí? Entonces la derivada de x con respecto a tita es derivar este coseno, o sea que es menos seno de tita. Entonces queda ρ seno de phi, esto es como una constante, por menos seno de tita. Ahora y con respecto a tita es derivar ese seno, nos queda el coseno de tita. Y la derivada de z con respecto a tita es 0, ¿sí? No depende de tita. Perfecto. Ahora derivemos con respecto a phi todo, ¿sí? La derivada de x con respecto a phi es derivar el seno, así que es ρ coseno de phi, coseno de tita. La derivada de y nos queda la derivada del seno también, o sea que queda el coseno de phi, seno de tita ρ. Y la derivada de z con respecto a phi es menos ρ por el seno de phi. Bien, estas son todas las derivadas. Y ahora hay que resolver este determinante de 3 por 3, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacerlo. ¿Cómo era esto? Entonces tomábamos primero este término, cancelábamos fila y columna y lo multiplicábamos por el determinante de 2 por 2 de estas cosas. Entonces fíjense que acá nos va a quedar seno de phi, coseno de tita, y este determinante era este por este, menos este por este, que es 0, así que nos va a quedar el seno de phi, coseno de tita, que es esto, por, entonces, fíjense que aparece el ρ cuadrado, el signo menos, el seno de phi queda al cuadrado, porque están los dos términos, y coseno de tita. Entonces de ahí salió eso. Ahora hacemos este. Este, acuérdense que iba con signo menos, así que nos va a quedar el seno de phi, seno de tita, factor común, tachamos fila y columna, y ahora es este otro determinante de 2 por 2, que vamos a hacer este por este, menos este por este, que va a dar 0, ¿sí? Cuando hagamos este por este menos con este menos queda más, así que vamos allá a escribirlo. Acuérdense, está el menos, ¿sí? El menos, seno de phi, seno de tita,
Y cuando hagamos este por este nos queda el rho cuadrado, nos va a quedar positivo porque el menos con el menos se canceló. Nos queda seno cuadrado de phi, seno de tita. Bien. Y el último es el coseno de phi, y ahora tachamos fila de columna y tenemos que hacer este por este, menos este por este, ahora que quedan todos esos términos, y fíjense que nos va a quedar, a ver, nos va a quedar el coseno de phi, perfecto, que es positivo ese, y después nos va a quedar este por este, nos queda el rho cuadrado, seno de phi, coseno de phi, y el seno de tita, que aparece en los dos términos, nos queda al cuadrado. Y después menos este por este, o sea que ahí nos queda el menos de vuelta, nos va a quedar rho cuadrado, seno de phi, coseno cuadrado de tita. Bueno, sigamos, queda una porquería, ¿no? Pero ahora, gracias a las identidades, nos va a quedar todo fácil. Pero hay que trabajar un poquito con todo esto. A ver, fíjense. A ver, déjenme reescribir todo esto. Hagamos acá un poco de distributiva. ¿Qué nos va a quedar? Fíjense, acá cuando distribuimos, ¿sí? Vamos a escribir un poquito. Nos queda este seno de phi, con este seno cuadrado de phi nos queda este seno al cubo de phi. El coseno de tita por coseno de tita nos queda coseno cuadrado de tita, ¿sí? Y el rho al cuadrado sigue quedando con el menos. Bien, es el primer término. Este segundo término nos va a quedar entonces el... esperen. ¿Qué pasó? ¿Ven? ¿Sí? Que me equivoco en algún lado. Acá queda rho cuadrado. No sé dónde saqué el cubo. Bueno, rho cuadrado nos va a quedar seno de phi, con este seno de phi nos queda el seno al cubo de phi, y este seno de tita, con este seno de tita nos queda el seno cuadrado de tita, ¿sí? Y el menos que teníamos nos quedó ahí. Bien. Y ahora este último es multiplicar por el coseno de phi, ¿sí? Entonces nos va a quedar seno de phi, coseno cuadrado de phi, y acá seno de phi, coseno cuadrado de phi. Bien. Veamos acá ahora. Tomemos estos dos términos de acá. Fíjense, podemos sacar factor común menos rho cuadrado seno cubo de phi, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Entonces de acá podemos sacar rho cuadrado seno cubo de phi, están en los dos y que lo sacamos factor común, ¿sí? Que está acá. Rho cuadrado seno cubo de phi y nos quedó coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita. Eso para el primer término. Y en el segundo término, fíjense, en los dos segundos podemos sacar factor común rho cuadrado seno de phi coseno cuadrado de phi. Entonces en el segundo término sacamos rho cuadrado seno de phi coseno cuadrado de phi. No, se escribe así, Alexis, ¿no? El menos, esto menos, cuando sigue en el renglón de abajo se escriben así, las sumas, las restas, ¿no? Se pone el signo arriba y abajo para saber que venía. No es menos. Es como escribir cuando uno pasa de renglón. Bien, entonces sacamos factor rho cuadrado seno de phi coseno cuadrado de phi, y fíjense que nos quedó entonces acá el seno cuadrado de tita y acá el coseno cuadrado de tita, ¿sí? Seno cuadrado de tita, coseno cuadrado de tita. Y ahora ya saben entonces que esto vale 1, esto vale 1, así que nos quedó rho cuadrado seno cubo de phi acá y rho cuadrado seno de phi. Y fíjense entonces ahora de estos dos, ¿sí? Entonces este se fue y este se fue, valen 1 los dos. Y de estos dos podemos sacar de factor común rho cuadrado. ¿Y qué más? Bueno, acá hay un seno de phi, ¿sí? Y acá hay 3, así que vamos a agarrar 1 nada más, ¿sí? Vamos a agarrar 1 nada más. Entonces podemos sacar factor común, rho cuadrado seno de phi, y acá nos quedó el seno al cuadrado de phi, ¿sí? Quedaron 2 adentro, con seno cuadrado de phi. Esto vale 1. O sea que el jacobiano es menos rho cuadrado seno de phi, ¿sí? Toda esta porquería se redujo usando las identidades a menos rho cuadrado seno de phi. Bueno, pero para hacer el cambio de variable vamos a necesitar el módulo de todo esto, ¿sí? Vamos a necesitar el módulo de menos rho cuadrado seno de phi. Entonces uno podría estar tentado a decir, le saco el menos de adelante, ¿no? El módulo es rho cuadrado seno de phi. No, el módulo es rho cuadrado seno de phi. Bueno, no es tan seguro. ¿Por qué no es tan seguro de que haya que sacarle el menos así a lo bestia? Y porque hay que ver qué expresión hay adentro, ¿sí? El rho cuadrado es siempre positivo, está bien, pero el seno de phi es positivo y negativo, entonces hay que fijarse qué signo tiene eso.
Bueno, por suerte, ¿qué es lo que hay que ver? Bueno, hay que ver entonces el rango de phi, ¿sí? ¿Dónde se mueve phi para ver cuánto vale el seno? Si en algún momento es negativo, ¿sí? Pues si en algún momento es negativo, bueno, va a haber que ver qué hacer con esto. Bueno, pero por suerte, el phi se mueve entre 0 y pi, y el seno entre 0 y pi tiene esta pinta, ¿no? La función seno es siempre positiva entre 0 y pi. Así que, como ρ cuadrado siempre es positivo, el seno siempre es positivo, el módulo de jacobiano es ρ cuadrado seno de phi, ¿sí? Toda esta expresión es positiva. ¿Por qué? Bueno, porque el phi entonces, el rango es entre 0 y pi, nada más que entre 0 y pi, no se mueve en otro lugar. Entonces, con todo esto, ya estamos en condiciones de plantear el cambio de variable. Si tenemos una integral triple, entonces, en coordenadas cartesianas, para pasar a coordenadas esféricas, hay que hacer esto. La integral ahora es sobre este sólido transformado, ¿sí? Uno espera que sea más fácil. La función hay que hacerle el cambio de variables, a ρ, θ y phi, y aparece el jacobiano, que ahora es ρ cuadrado seno de phi. ¿Sí? Ahora el jacobiano depende de dos variables, ¿sí? De ρ y de phi. No depende de θ. Bueno, entonces, hagamos algún ejemplo, a ver cómo usamos esto. Tenemos que hallar la integral de esta función sobre el sólido limitado por esta superficie que es la esfera. Empezamos con uno sencillo, obviamente, vamos a empezar con algo fácil y después hacemos uno más difícil. Entonces, lo primero que hay que hacer es graficar el sólido. ¿Sí? Graficar el sólido para ver con quién estamos hablando. En este caso es fácil, una esfera, listo, no hay ningún problema. ¿Qué hacemos ahora? Pasamos las superficies a coordenadas esféricas. En este caso, entonces, es ρ igual a 1. Perfecto. Entonces, describimos ahora el sólido. Ya tenemos las superficies, ahora hay que describir el sólido. Bien, entonces, fijémonos, a ver, hay que hacer ρ, θ y phi. Bueno, es la esfera, entonces, a ver, fijémonos el phi. El phi va a ir, se mide desde acá hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo, hacia abajo. Si empezamos en 0, ahí ya estamos en nuestro sólido porque está la esfera. Cuando bajamos seguimos barriendo la esfera y seguimos barriendo la esfera hasta llegar acá, ¿sí? Entonces el phi barre todo, va de 0 a pi. Entonces el phi va de 0 a pi, en este caso es todo el rango de phi. Barremos todo el rango de phi. Bien. Θ, bueno, el θ se mide desde el eje psi sobre el plano x, sí, son los semiplanos esto, entonces barremos ahora con semiplanos. ¿Sí? Bueno, empezamos en el eje x, damos toda la vuelta y siempre estamos barriendo sólido, va de 0 a 2 pies, todo el rango de θ. Y ρ, bueno, ρ se mide de forma radial, estamos en 0, ahí estamos dentro del sólido, y lo medimos de forma radial hacia afuera, ¿sí? De radial. ¿De dónde a dónde? Vamos, ahí estamos en el sólido, hasta salir del sólido por la esfera. Entonces vamos del 0 hasta la esfera. La ecuación de la esfera era ρ igual a 1. ¿Sí? Entonces el ρ va a ir de 0 a 1. Bien, acá Tomás pregunta por qué se pone R, θ y Z. Es lo mismo, ¿no? Puedes escribirlo como quieras. El sólido, porque estamos escribiendo el sólido transformado, ¿no? El sólido R, θ y Z. Puse R, perdón, es R, sí, tenés razón, es R, ¿sí? No se confundan, es R. Pero le podemos poner el nombre que quieran, ¿no? R, θ y Z, Z, tenés razón. Es R, θ y phi. Me quedó esto porque lo copié de las cilíndricas de la clase pasada, entonces me quedó. Bueno, son errores de tipeo que quedan, che. Para eso está la clase, para entender, para arreglarlos. Es phi, es R, θ y phi. Sí, es R, θ y phi, perdón. Es el dominio transformado en esféricas, por supuesto. Bien. Entonces, ya tenemos nuestro sólido, podemos escribir entonces la integral. ¿La integral de quién? Entonces, esta integral en cartesiana, y era z, no era x, era z. ¿Sí? Acá está, esta es la función que queremos integrar. Perdón por el cambio último momento. Z. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cambiar z
Bueno, z por la transformación, ¿sí? La transformación de z era rho coseno de phi. Esa es la transformación para z. ¿Qué más? El jacobiano, ¿sí? El jacobiano tiene que aparecer, el jacobiano que acabamos de ver era rho cuadrado seno de phi. Y con estos límites que acabamos de ver, ¿sí? El rho va de 0 a 1, el tita va de 0 a pi, y el phi va de 0 a pi, y el phi va de 0 a pi. En este caso que eran todos constantes, no importa el orden, lo podíamos poner como queríamos, ¿sí? Bueno, esto que está acá, fíjese, si lo podemos hacer un poco inteligente, el coseno de phi por el seno de phi es el seno de 2 phi sobre 2, ¿sí? Era la identidad la identidad del seno del ángulo doble, básicamente, ¿sí? Es 2 por el coseno de phi por el seno de phi. Entonces volvemos para atrás. ¿Y para qué hicimos esto? Si no lo integran, no hay problema, acá es sustitución. Pero el seno de 2 phi, el seno de phi es un seno que tiene la frecuencia mayor, ¿sí? O sea que es una cosa así, ¿no? Tiene un periodo que va de 0 a pi en vez de 0 a 2 pi. Acá estaría el 2 pi. Entonces estamos integrando de 0 a pi, ese 0 de 2 pi, o sea que estamos integrando en un periodo y por eso eso da 0. Si no, la resuelvo integral, no importa. Pero yo, ya que está acá, les voy comentando estas cositas matemáticas, más que nada, ¿sí? Entonces integramos un periodo de ese seno de 2 pi. Y da 0. Y acá es lo que les decía, bueno, ¿cuál conviene integrar primero? ¿Sí? En general el phi, bueno, el tita en general lo dejan para lo último. Pero el phi no es, en general no es el primero que integran. En general es el rho el primero que integran. Entonces así se ahorran pasos. Bueno, esta da 0. Esta da 0. Si ponen la de x también van a ver que les va a dar 0. Hagamos otro, ahora un poquito más complicado. Porque el de recién no tuvo dificultad. Sí, el de recién era una esfera, era una pavada, no hubo dificultad. Hagamos algo un poco más complicado. Entonces vamos a hablar ya del volumen del sólido limitado por esto que está acá con z mayor o igual que 3. ¿Sí? Bueno, esto que está acá, ¿quién es? Esto que está acá es una esfera, ¿no? Es una esfera, pero fíjense que es una esfera que está desplazada en z 2 unidades, ¿sí? De radio 2. Y con z mayor o igual a 3, o sea que z, el plano z igual a 3 va a ser como uno de los límites de este sólido. Entonces este es el plano y la esfera es esta que está desplazada en eje z, ¿sí? 2 unidades. O sea que es esto, ¿sí? Lo que nos quedó encerrado es esto de que estaba acá arriba, porque nos dicen que z es mayor. Podría ser lo de arriba o lo de abajo, pero como dicen que z es mayor o igual que 3, es esta parte de acá arriba, ¿sí? Que está entre este plano y esta esfera que estaba acá, ¿sí? Bien. Bueno, esto tiene simetría circular y esférica, ¿sí? Entonces, como hay una esfera, por ahí convenga hacer una esférica. No sé, por ahí se puede hacer de las dos maneras. Vamos a hacerlo en esférica. Antes de pasar a ver los detalles, cuando estamos en esféricas, por ahí también conviene ver este sólido como con un corte, ¿sí? Para darnos cuenta sobre todo del phi. Entonces, la idea es hacer un corte en un plano ortogonal al plano XY, ¿sí? Hacer justamente para ver esto del phi sobre todo, ¿sí? Para ver esto del phi sobre todo. Entonces hacemos un corte con un plano de este tipo. Entonces, fíjense, veamos un corte. Acá abajo estaría el plano XY, ¿sí? O sea, no importa en qué dirección lo estamos haciendo, ¿sí? No tiene por qué ser el plano ZY, digamos, hagamos el corte. Entonces, acá está el eje Z y acá abajo está el plano XY, ¿sí? O sea, porque si lo rotamos nos da lo mismo. Fíjense que ya podemos ir pispeando que, ahora lo vamos a hacer todo en detalle, pero ya podemos ir viendo que para este sólido el tita va a ir de 0 a 2 pi, ¿no? No hay una dirección privilegiada, digamos, no hay restricciones para el tita. Entonces ya podemos ir pensándolo eso. Y podemos hacer al mismo tiempo este gráfico, ¿sí? Sobre todo cuando usamos coordenadas entonces esféricas. En polares también ayuda a hacer esto, ¿sí? Perdón, en polares no, en cilíndricas.
Entonces grafiquemos a ver qué nos quedaría. Esto que está acá, esta recta que está acá, ¿sí? Sería el z igual a 3, es el plano. El plano que estamos viendo ahora quedó en corte, quedó esta recta. La esfera, ¿sí? Sería esta circunferencia. La circunferencia está centrada en z igual a 2, ¿sí? De radio 2, o sea que pasa por el origen. Y lo que nos quedó encerrado es esto. Lo que nos quedó encerrado es esto. Entonces fíjense, ¿para qué sirve esto? Para ver justamente el ángulo phi. El ángulo phi. Acuérdense que no hay un ángulo phi positivo y otro negativo, ¿sí? Es de acá hacia abajo, ¿sí? Es hacia abajo. Entonces da lo mismo, esto es un corte, ¿sí? Da lo mismo ir para ahí o para acá atrás. Es el mismo ángulo. Phi se mide de arriba hacia abajo para todos lados. Y acá estamos haciendo un corte, por eso, ¿sí? Pero en realidad es 360 grados. Entonces, esto nos da una idea de que, fíjense, sí, ahora ya lo podemos, después lo vamos a volver a repetir, pero ya este análisis está bueno ir haciéndolo. Después lo hacemos con detalle, pero ya ir haciéndolo. Fíjate, el phi va desde 0 entonces, ¿sí? Desde acá, desde los z positivos, ¿hasta dónde? Hasta esta intersección, hasta la intersección del plano con la esfera, ¿no? Esto también lo podrían haber visto acá en el gráfico 3D, pero por ahí en el gráfico 3D es más difícil de verlo, ¿no? Que hasta dónde va. Bueno, el ángulo va hasta acá. Y esto era la intersección justamente del plano con la esfera. Bueno, esto después cada uno decide qué es lo que le viene mejor, ¿sí? Cuando hagan ejercicios, ¿sí? Se van a dar cuenta de eso. Bien. Entonces, vamos ahora a ver si todo esto que recién vimos, vamos a ponerlo con ecuación, ¿sí? Entonces, tenemos la ecuación de la esfera, esta corrida, vamos a tener que pasarla a las esféricas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, vamos a tener que reemplazar como antes, ¿sí? X, Y, Z. Pero bueno, podemos, hacer un poquito más sencillo y primero desarrollar un poquito este binomio al cuadrado, ¿sí? A ver, entonces desarrollémoslo y fíjense que nos va a quedar y cuadrado más z cuadrado menos 4z más 4 igual a 4. Bueno, el 4 se va a hacer algo de 4 y fíjense, ahora vamos a aprovechar esto que dijimos antes, ¿no? X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, eso es igual a ρ al cuadrado. Entonces reemplacémoslo, ¿sí? Eso es ρ al cuadrado, el z es ρ coseno de phi, ¿sí? Y el 4 se canceló con el 4 y por eso quedó igual a 0. Entonces fíjense que ahora de acá podemos cancelar uno de los ρ, ¿sí? O ponerlo sacarlo de factor común, ¿sí? Y nos queda entonces que ρ es igual a 4 coseno de phi. Entonces la ecuación de esa esfera desplazada es ρ igual a 4 coseno de phi. Fíjense que es similar a estas circunferencias desplazadas que teníamos en coordenadas polares, ¿no? Z. ¿Cómo funciona Z? Entonces esta es la ecuación de esa esfera desplazada. Y ahora nos queda el plano. La ecuación del plano, esta ya lo vimos un ejemplo, z igual a 3 es ρ coseno de phi, entonces reemplazamos a z por ρ coseno de phi, y acá dejamos el ρ. ρ es 3 sobre coseno de phi. Bien, entonces habíamos dicho que el phi salía justamente del plano con la esfera, ¿sí? Y acuérdense, igual que dijimos en polares, las intersecciones conviene hacerlas directamente en las coordenadas transformadas, ¿sí? En este caso de esféricas. ¿Por qué? Porque así directamente sacamos podemos sacar el ángulo, ¿sí? Entonces, de estas dos ecuaciones hay que hacer la intersección, podemos reemplazar, fíjense que reemplazamos este ρ, que es 4 coseno de phi acá, nos va a quedar 4 coseno cuadrado de phi, pasamos el 4 dividiendo, nos queda que el coseno al cuadrado es igual a 3 cuartos, entonces de ahí nos queda que el coseno de phi es raíz de 3 sobre 2, o menos raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Pero el que queremos es el que estaba arriba, el phi entonces es pi sobre 0, ¿sí? Esto es usar en la calculadora la función arco coseno de phi, ¿sí? De vuelta va a estar la ambigüedad, entonces hay que saber cuál es el ángulo que queremos. Entonces ahí entra en juego también el gráfico que nos ayuda, ¿sí? Bueno, vamos para atrás. Este ángulo que queremos, fíjense que va a estar entre 0 y pi sobre 2, ¿sí? Este ángulo va a estar entre 0 y pi sobre 2. No es el que queda allá abajo, ¿sí? No es el que queda allá abajo, que no va a haber uno, no va a existir uno, ¿sí? Así que ese es el ángulo que queremos. Es pi sobre 6. Entonces, nuestro sólido es
todos los phi que están entre 0 y pi sobre 6, el tita va de 0 a 2 pi, da toda la vuelta, no hay nada que nos lo restrinja. ¿Y el rho entre qué va a ir? Bueno, volvemos a nuestro grafiquito, ¿sí? No volvemos a nuestro grafiquito. El rho, acuérdense que se mide desde el origen, ¿sí? Con radial justamente. Entramos por el plano y salimos por la esfera. Entramos por el plano, salimos por la esfera. Acá no hay nada, ¿sí? Acá no hay sólido. El sólido era que estaba acá. Siempre acá, para todos los ángulos phi, ¿sí? Para todos los ángulos phi, entramos por el plano y salimos por la esfera. El plano era este, el rho, y la esfera era este, el rho. Entonces el rho ahora va a ir desde 3 sobre coseno de phi a 4 coseno de phi. ¿Se entendió entonces dónde salió todo esto? Porque ahora ya estamos, ¿sí? Lo difícil de estos ejercicios es esta parte. Profe, ¿podrías repetir esa parte de 3 coseno de phi? ¿De dónde va rho? El rho, entonces, lo vemos acá, ¿sí? O lo podemos ver también, que era en 3D, si lo confunde este grafiquito, ¿sí? Acá en 3D el rho siempre se mide de forma radial desde el origen hacia afuera. Entonces, fíjense que primero está el plano, ¿sí? Entonces el rho no empieza en 0, ¿no? El rho, nuestro sólido, empieza cuando estamos en el plano, ¿sí? Cuando estamos en el plano, ¿sí? Acá no hay nada, acá no hay sólido, acá está nuestro sólido. Acá está nuestro sólido, empezamos por el plano y salimos, ¿sí? Y salimos por la esfera. Entonces acá está nuestro sólido. El rho va desde el plano hasta la esfera. Entonces primero hay que identificar eso, va del plano a la esfera, listo. Entonces ahora tengo que ir a la ecuación del plano y de la esfera. La ecuación del plano, entonces, era esta que está acá. La ecuación del plano es rho igual a 3 sobre coseno de phi. Entonces, por eso va acá 3 sobre el coseno de phi. La ecuación de la esfera es rho igual a 4 coseno de phi. Entonces, por eso acá va menor a 4 coseno de phi. ¿Sí? Ok, listo. Bien. Entonces, ahí ya tenemos definido nuestro sólido. Estos son los límites que tenemos que poner en la integral, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a poner? Bueno, ojo que el primero va a ser el de rho, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese depende de phi. ¿Sí? El de tita lo podemos poner donde querramos porque nadie depende de phi, ¿sí? Pero seguramente que el rho vamos a tener que integrarlo antes que el phi, ¿sí? Porque el rho depende de phi. Entonces, esta integral que teníamos originalmente, a ver que pusimos la función, copié mal de vuelta, no era ya el volumen, sí, era ya el volumen, acá copié, allá el volumen, sí, era ya el volumen, entonces la función es 1, ¿sí? La función es 1, ¿y cómo nos queda entonces? Entonces, la función es 1, así que queda el 1 igual, aparece el jacobiano de esférica, rho cuadrado seno de phi, y ahora los límites, ¿sí? Primero integramos con respecto a rho, ¿sí? Que depende de phi, después con respecto a phi, después con respecto a phi. Bueno, y ahora resolver esta integral, ¿sí? Entonces hasta acá era lo difícil, poder escribir esta integral. Después es resolver la integral, que son los métodos de integración, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a resolverla primero con respecto a rho, así que la primitiva de esto es rho cubo sobre 3 por el seno de phi, entre 4 coseno de phi y 3 sobre coseno de phi. ¿Sí? Hay que reemplazarlo esto acá, entonces nos va a quedar, cuando reemplacemos nos va a quedar coseno al cubo, ¿sí? Nos va a quedar acá 1 sobre coseno al cubo, ¿sí? En todas las constantes. Pero bueno, gracias al jacobiano, en este caso, ¿sí? Que aparecía este seno de phi, esto es fácil de integrar porque es sustitución directamente, ¿no? A ver, Julia, acá pregunta cómo definimos el orden de integración con una variable, a ver, ¿a qué te refieres con una variable más? El orden de integración nos lo va a dar dependiendo de las dependencias de los tres parámetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, el rho podría depender de tita y de phi, ¿no? Medio raro, pero bueno, no sé si hay algún ejemplo que hagamos nosotros, ¿no? O sea, hay, pero lo hacemos, no sé. Pero podría ser que uno dependa del otro, ¿sí? Que uno dependa del otro, o sea, no sé, que el phi también dependa de tita, hay algún ejemplo por ahí en la guía. Que el phi dependa de tita también, entonces en ese caso no hay varias formas de escribirlo. Acá el tita hay como varias libertades de ponerlo donde quieras. Pero no sé bien a qué te referís con definir el orden de integración. O sea, todo depende de
de la dependencia de las tres variables, como hicimos en cilíndrica, sobre todo. Ok, bueno. Bueno, entonces, estas integrales, ¿sí? Estas integrales, ¿cómo hacemos para integrarlas? Bueno, les estamos diciendo entonces que Gaussiano nos ayuda porque nos permite hacer sustitución, ¿sí? Definir que el coseno de phi es u, entonces el diferencial de u es menos el seno de phi por el diferencial de phi. Entonces, si hacemos eso, estas integrales va a quedar acá el coseno a la cuarta, este va a quedar 1 sobre el coseno al cuadrado, ¿sí? Bueno, esto les dejo para que lo piensen a ver cómo lo hicimos, pero a esta altura, siendo que el examen es el miércoles que viene, esto ya deberían tenerlo bastante cocinado, ¿sí? El que no entiende qué pasó de este punto a este punto, está en problemas, ¿sí? Profe, Está en problemas, sí, decime. ¿no sería coseno a la cuarta sobre 4? Ah, está bien. Está acá en cuenta, sí, porque es 64, y ahí está el 16, por eso, claro. Y acá por eso aparece este 2 también. Bueno, y nada, y ahora hacer la cuenta, ¿sí? Cuando reemplazan acá, todo esto les va a dar 5 sextos, cuando reemplacen acá el pi sobre 6 en los cosenos, ¿sí? Y esto entonces, por 2pi, multiplicado por 2pi, queda 5 tercios. Que bueno, como estamos calculando el volumen, ¿sí? Acá este z no va, como estamos calculando el volumen, tiene que ser positivo, ¿sí? Así que, por lo menos nos dio positivo. Bueno, entonces, a ver,